Bueno, y el tema que quisiera presentar hoy eh, tiene que ver con la corrupción. El título tentativo es ¿Cómo luchar contra la corrupción? Hemos visto, ¿cierto? Creo que aunque seamos personas de distintos países, creo que hay algo en común, lamentable, por cierto, es el aumento de la corrupción, el aumento de la maldad, el aumento de la transgresión de las leyes. Algunas cosas que tal vez en años anteriores no eran masivas y eran consideradas como males, como hechos no aceptados por la mayoría de la sociedad, resulta que ahora muchos son hechos aceptados, ¿cierto? Y incluso algunos no se consideran como males, se consideran como derechos y cosas así. Bueno, no es la primera vez que el mundo se llena de corrupción. Eh, Seguramente muchos han leído lo que sucedió en los tiempos de Noé. Aquí podemos leerlo en Génesis 6, versículo 1. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. O sea, una característica de, de la época antediluviana es que el mundo se corrompió. Y ese fue uno de los motivos por los cuales Dios tuvo que raer, ¿cierto?, al hombre de la faz de la tierra. Se insiste mucho en eso, en las escrituras. En Génesis 6, 12, también dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, primero dice que la tierra estaba corrompida, y después dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso quisiera destacarlo, porque en Mateo 24, 37, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si en los días de Noé toda carne, o sea, todo ser humano, y tal vez a lo mejor más todavía los animales, no lo sé, pero toda carne, dice acá, había corrompido su camino, ¿no será que también en los días del Hijo del Hombre, ¿cierto? En los días de la segunda venida del Hijo del Hombre, ya que va a ser como en los días de Noé, también toda carne habrá corrompido su camino? ¿Será que la corrupción es más generalizada de lo que pensamos? ¿Será que la corrupción ha llegado al cristianismo? ¿Será que eh, nosotros estamos corruptos? En Apocalipsis 19:2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Fíjense que en este tiempo final, cuando está hablando de la segunda venida de Jesús,
efectivamente corrobora lo que estamos pensando que podía ser, de que así como en los tiempos de Noé, toda carne era corrupta. Acá también dice eso, dice, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Fíjense que dice, ha corrompido la tierra, o sea, la tierra completa corrompida cuando Jesús viene. O bueno, eh, se corrompe la tierra completa, ¿m? En ese periodo. Así que es lo mismo que en la época de Noé. Bueno, veamos qué es la corrupción brevemente, ¿cierto? Habían varios versículos, pero veamos brevemente qué es la corrupción. Dice en Éxodo 7:21, asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Bueno, aquí está hablando cuando empiezan a caer las plagas en la época del Éxodo, cuando eh, Dios, ¿cierto?, libera a los hebreos que habían estado esclavos durante 400 años en Egipto. Y, y el río, ¿no es cierto? El río sufre una plaga. Y dice que los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. O sea, ¿qué es lo que es algo que se corrompe? Es algo que en algún momento estaba bueno, en este caso el río, tenía agua, ¿cierto? Con peces, o sea, era agua bastante limpia y probablemente era la fuente de agua de los egipcios también, porque en esa zona no hay mucha lluvia, pero se corrompió. Murieron los peces y no se podía ni siquiera beber de él. O sea, debe haber sido una especie así como de un agua media hedionda, ¿cierto? Tal vez llena de mugre, de restos de carne de peces. Yo me imagino una cosa así, mm, así como un poco asquerosa, ¿no es cierto? No, algo que ya nada que ver con un agua limpia. Eso es algo que se corrompe. Otro ejemplo, en Deuteronomio 9:12 dice, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Bueno, este episodio seguramente ustedes lo reconocen. Cuando Moisés sube al monte Sinaí a estar con Dios y a recibir la ley, y el pueblo, después de haber pasado por tremendos milagros, ¿cierto? Justamente las plagas, la apertura del Mar Rojo, la nube que los protegía del sol y la luz que había en la noche, la columna de fuego, bueno, ver el sustento, ¿cierto? Eh, de parte de Dios. Y resulta que Moisés se demora un poco y el pueblo se corrompe. El pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Y qué es que se corrompió? Se han apartado del camino que yo les mandé. Entonces aquí se entiende bien, creo, lo que es la corrupción. Y acá uno se puede preguntar, bueno, ¿los cristianos estamos corrompidos? ¿La iglesia cristiana se ha corrompido? ¿La iglesia adventista se ha corrompido? ¿Yo estoy corrupto? Y aquí cada uno puede responder, ¿cierto? Porque la corrupción es apartarse del camino que Dios ha mandado. Entonces cada uno puede saberlo, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Aquí hay otro ejemplo, en Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace.
O sea, acá nuevamente nos muestra que traspasar la ley de Dios corrompe. Y sabemos que Jesús amplió, ¿cierto?, el concepto de adulterio al simple hecho de faltar al voto matrimonial, al hecho, decía, sencillamente el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, eh, es la fineza de la ley, traspasar la fineza de la ley, ¿cierto? Lo mínimo de la ley, por así decirlo, o los principios de la ley, ya es corrupción. Corrompe el alma. Eh, Uno podría pensar de que es corrupto. ¿Soy yo un corrupto? Acá en Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, aquí está hablando, ¿cierto?, de personas que tenían amor, pero por el hecho que se multiplica la maldad, ese amor se enfría. O sea, que aquí efectivamente da a entender de que la corrupción, la maldad por lo menos, o el amor, la falta de amor penetra en el cristianismo, ¿cierto? En personas que tenían, ¿no es cierto?, como este río de Egipto, que tenía peces y después ya no los tiene, al contrario, hiede, ¿cierto? Acá también. Algunas personas que tenían amor, pero ese amor se enfría, ¿cierto? Se acaba. Y bueno, a lo mejor ya lo vieron ya, pero Salmos 14:3 nos da la respuesta. Dice, todos se desviaron, todos, ¿cierto? Cuando la Biblia dice todos, es todos. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos a una se han corrompido. O sea, nos hemos corrompido. Esa es la respuesta. Y fíjense que se nos invita a vivir sin corrupción. El ejemplo para, de vida de quienes van a estar en pie cuando Jesús venga, y nos falta mucho, lo hemos visto y sabemos que es así, eh, es el ejemplo de Enoc. Enoc pudo vivir en santidad en un mundo corrupto. Y somos llamados, ¿cierto?, si queremos ser salvos y fieles, a vivir puros en este mundo corrupto, en este mundo que cada vez se corrompe más. Veamos qué dice la inspiración, qué nos dice Dios respecto a Enoc. Acá en este párrafo que ustedes tienen ahí en pantalla dice, perdón, dice, Enoc tuvo tentaciones como nosotros. Estaba rodeado por una sociedad tan poco amiga de la justicia como la que nos rodea a nosotros. O sea, Enoc estuvo en un entorno similar al nuestro, o por así decirlo, igual al nuestro. La atmósfera que respiraba, como la nuestra, estaba manchada por el pecado y la corrupción. ¿Se fijan? O sea, todo el entorno había pecado y corrupción. O sea, uno sale, traspasa, por así decirlo, no sé, la puerta de la casa y está, en la atmósfera se respira el pecado, la corrupción. Sin embargo, vivió una vida de santidad. O sea, uno se puede preguntar, bueno, entonces, ¿cómo lo hizo Enoc? ¿Cierto? Porque lo que hizo Enoc tengo que serlo yo. Porque él en este ambiente vivió una vida de santidad. Se mantuvo limpio de los pecados que prevalecían en la época en que vivió. O sea, se multiplicaba la maldad, pero él no se enfrió. Tal vez al contrario, él se santificó, vivió en mayor santidad.
pecó menos. Así nosotros podemos mantenernos puros e incontaminados. Fíjense que no era una excepción la de Enoc, ni algo imposible de alcanzar. Nos dice que también nosotros podemos mantenernos puros e incontaminados. Era un representante de los santos que viven entre los peligros y las corrupciones de los últimos días. O sea, Enoc es un representante de los santos que viven entre los peligros y corrupciones de los últimos días. O sea, debiéramos ser como Enoc, ¿se fijan? O por lo menos los que sean santos en los últimos días están representados por Enoc. Fue trasladado a Enoc, ¿cierto? A causa de su fiel obediencia. Enoc era obediente a Dios. De esa forma, también los fieles que estén vivos y habrán quedado serán trasladados, serán llevados de un mundo pecador y corrupto a los puros goces del cielo. O sea, así como Enoc fue trasladado vivo, también los fieles que estén vivos y que habrán quedado serán trasladados al cielo, vivos, ¿cierto? De un mundo pecador, corrupto, a los goces del cielo. Entonces la pregunta acá, si vivimos en un mundo como el de Noé, donde toda carne se corrompió, si esto lo confirma la Escritura, ¿cierto? De que la bestia contamina toda la tierra y corrompe toda la tierra. Si eh, la corrupción, ¿cierto? Se produce al transgredir repetidamente la ley o transgredirla deliberadamente de Dios. Y si realmente todos nos hemos corrompido, ¿m? Como dice Salmos, bueno, entonces, ¿cómo puedo ser un representante de Dios como lo fue Enoc? Por eso es que quiero resaltar mucho el párrafo que viene a continuación, porque acá dice cómo lo hizo Enoc. Y es como nosotros, si queremos estar entre los 144.000 y y que no nos enfriemos más, ¿cierto? Al contrario, nos reavivemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso está en la matutina Conflicto y Valor, página 29. Dice, lo voy a leer. El caso de Enoc está delante de nosotros. Vivió en una edad corrupta, o sea, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Cuando la contaminación moral abundaba a su alrededor, vivió en una edad corrupta cuando la contaminación moral abundaba a su alrededor. Sin embargo, aquí está lo que hizo Enoc. Disciplinó su mente para la devoción, para amar la pureza. Él no pensaba cualquier cosa, ¿cierto? Lo que se le venía a la mente, ¿m? O lo que se le ponía por delante, o si, porque no estaba viviendo todo el tiempo en la naturaleza, ¿cierto? Él iba a la naturaleza a tener comunión con Dios, ¿m? A meditar, a reflexionar, y después bajaba, ¿cierto? A donde estaba la gente, a ese ambiente corrupto, ¿m? A ese ambiente donde había maldad, ¿cierto? Violencia. Pero él disciplinó su mente. Entonces, si él veía, por decirles algo, no sé, una publicidad, ¿cierto? Una escena de mal, de corrupción o de lo que sea, de tentación, él disciplinó su mente para la devoción, para amar la pureza. O sea, en su mente estaba disciplinada para la devoción, para amar la pureza. Su conversación trataba de las cosas celestiales,
Cuando él hablaba, era como Jesús, ¿cierto? Se podía reunir con personas que habían caído, ¿no es cierto?, en los brazos del pecado, ¿cierto? Y en en las tenazas del pecado, ¿cierto? Pero él hablaba de cosas celestiales. Educó su mente, ¿se fijan? Educó su mente, acá lo dice de otra manera. Primero dice, disciplinó su mente, acá dice, educó su mente para que se espaciara en estas cosas y llevó el sello de lo divino. Y así logró subsistir Enoc. Y eso es algo que tenemos que hacer, disciplinar la mente para que no pensemos cualquier cosa, para que no hablemos cualquier cosa, para que no veamos cualquier cosa, para que el tiempo no lo perdamos en cualquier cosa, porque lo más probable es que esas cualquier cosa son finalmente pecados, ¿se fijan? Si incluso cuando uno desaprovecha el tiempo, cuando habla cosas que no sean, digamos, provechosas, o piensa cosas no provechosas, o para qué decir cosas que ya derechamente son malas, es pecado. Entonces él disciplinó su mente, o sea, la mente de Enoc estaba disciplinada para la devoción, o sea, para la pureza, para pensar en cosas celestiales, para espaciarse en eso, para meditar en eso. Dice, su semblante estaba iluminado con la luz que brilla en el rostro de Jesús. ¿Cómo no? ¿Se fijan? ¿Cómo no? Qué hermoso. Creo que les comenté a ustedes, no me recuerdo, pero me llamó la atención tuve que hacer una capacitación la semana, bueno, ya antepasada, y me llamaba la atención un señor un poquito mayor que tenía una mirada mucho más pura, se le notaba, digamos. Y yo lo veía sin conocerlo, porque uno cuando va a impartir una capacitación no conoce, por lo menos en este caso era un grupo nuevo, digamos, no lo conocía. Yo miraba que lo miraba y le veía una mirada más pura, se esforzaba, le costaba, pero se esforzaba. Y después cuando el curso terminó, él, claro, él pidió la palabra y daba gracias a Dios. Y noté que era una persona cristiana, o sea, muchas veces dio gracias a Dios. Eh, y delante de todo el resto, que el resto se notaba que no era de la misma línea. Entonces no era casualidad esa mirada que tenía. ¿Mm? Hay que disciplinar la mente, ¿se fijan? La palabra de Dios tiene poder, ¿mm? Pero tiene que ser continua. ¿Mm? Fíjense el consejo que nos da en Colosenses 3:16, en este mismo sentido, como lo hizo Enoc. Dice, eh, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que more la palabra en nosotros, ¿se fijan? O sea, hay que ser amigo de la palabra y que dejarla morar. O sea, que se mantenga en la mente, ¿se fijan? Que no que sea así como la parábola del sembrador, en que el sembrador siembra la semilla y viene el pájaro y la quita inmediatamente. Ya estamos en una rutina, en una vorágine tan acelerada, ¿cierto? O tan enajenada de las cosas de Dios que al final se pierde. No, dice acá que moren vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, como Enoc, ¿se fijan? La conversación de Enoc trataba de cosas celestiales, acá dice lo mismo. ¿M? Exhortándoos y enseñándoos unos a otros en toda sabiduría. Y luego, fíjense cómo también se refiere a disciplinar la mente hacia la devoción, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Acá no está diciendo que uno esté todo el día cantando, que vaya, por ejemplo, no sé, vaya de compras y estoy cantando así delante de todo el mundo y la gente a lo mejor casi que me apalea, ¿cierto? Porque interrumpo no sé, con mi voz, ¿cierto? Escuchan algo que ellos no desean escuchar, tal vez. Sino que acá dice, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿cierto? O sea, en la mente, que en la mente tengamos
un canto. ¿Y qué tipo de canto? Con salmos, con himnos. Este tipo de canto, ¿se fijan? Himnos, cánticos espirituales. Y fíjense que eso, algo muy parecido lo había dicho ya, o lo dijo también el mismo apóstol Pablo. Ah, no voy a la cita acá, pero creo que esto es en Corintios. No, en Efesios, perdón. Esto en Efesios, Efesios, creo que el 5, 5, ahí creo que es el 18, no me acuerdo. Efesios 5, por ahí está, perdón con ese. Capítulo 5, versículo, por ahí lo tengo. A ver, espera un poquito. Es capaz que lo encuentre ahí rápido. Versículo 19, Waldo. Ah, 19. Gracias, Raúl. 5:19. Muchas gracias. Fíjense que es la misma idea. Dice, bah, se me fue por arriba. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Interesante. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El vino corrompe, ¿se fijan? El vino embriaga, corrompe, ¿cierto? Para que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, no os corrompáis. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes nos decía, sed llenos de la palabra, ahora sed llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Necesitamos esa continuidad, como lo dijo Jesús, que esté permanentemente y continuamente unida la rama, porque a eso se le llama el pámpano, con el tronco, ¿cierto? Para que los elementos vitales, ¿cierto? Que están en la rama, la savia, ¿m? Los nutrientes, el agua, ¿cierto? La vida, que está, perdón, en el tronco, en la planta, pase a la rama, ¿cierto? Al pámpano. Y acá nos dice, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, nuevamente. Ahora dice hablando, antes decía en nuestros corazones, ¿cierto? Como pensando, pero acá dice ahora hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, nuevamente, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿se fijan que hay que educar la mente? ¿Para qué? Para que no perdamos su espíritu. Por eso es que en otras partes dice orad sin cesar, ¿cierto? Porque de otra manera creo que no podemos mantener el espíritu. Y hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. O sea, que nuestra mente no se pierda, ¿cierto? Que no pierda el tiempo. Nuestra mente puede divagar, puede pensar cosas que a lo mejor no sean tan malas, así que sean como, no sé, lo que empieza a pensar cualquier cosa, ¿cierto? Pero acá dice que no, que hay que educar la mente, ¿cierto? Eh, de esta manera. Y también dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Dar gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma, se fijan, no es algo complicado, es una cosa de un hábito que acá se nos propone. De esa forma va a suceder lo mismo que le sucedió a Enoch, que viviendo en un mundo de corrupción, en vez de sumarnos, ¿cierto?, a esa corriente, podemos ir en el sentido contrario, como el salmón, ¿cierto?, que va en contra de la corriente. Y cuando hay de repente un obstáculo, un salto de agua, una cascada, el salmón pasa para el otro lado y avanza y se fortalece, ¿cierto? Y tiene un norte, quiere llegar a cierto lugar, aunque sea más difícil, ¿cierto? Aunque es mucho más fácil nadar a favor de la corriente. Pero acá, ¿no es cierto?, nos muestra cómo finalmente podemos llegar a estar en pie cuando Jesús venga, que fue una recomendación de Jesús. Jesús dijo,
en Lucas, ¿cierto? Lucas 21, orando en todo tiempo que podáis escapar de las cosas que han de venir sobre la tierra y que podáis estar en pie cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Mm? Y de esta forma podemos, ¿se fijan? Pero como es un hábito, hay que empezar a practicarlo desde ya. Bueno, vemos. Padre nuestro, Señor, ayúdanos, Padre, por favor, a que toda esta luz que nos has dado, tan abundante, Señor, tan privilegiada, no quede solamente en la teoría, Señor, no quede todo solamente, Señor, en terreno pedregoso, sino que, Padre, Señor, podamos hacer de nuestras mentes, Señor, un terreno, una buena tierra, Señor, para que podamos formar estos hábitos, para que podamos disciplinar nuestra mente, para que podamos educarla, de tal forma, Señor, de estar más cerca, Señor, de tu palabra, de la fidelidad, de la obediencia, Señor, y más lejos, Señor, de la corriente del mundo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, eso es lo que quería compartir hoy. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Bueno, muchas gracias, hermana Janet. Buen día. Gracias, hermano Cristian. Buen día. O algún pedido.